¿En algún momento os habéis preguntado la importancia del poder de la oratoria? ¿En algún momento habéis intentado averiguar o buscar respuestas a la pregunta de cuál fue el origen verdadero de la aparición del lenguaje en el ser humano? La oratoria es el arte que utiliza el ser humano para persuadir o manipular a las personas. Y esto lo sabía muy bien una escuela filosófica que apareció en la Grecia clásica del siglo V a.C., denominados los sofistas. Sofos, que significa sabio, sofistas, que significa amigos, en este caso, de la sabiduría. Y lo sabía muy bien Platón. Platón acusaba a los sofistas de vendehumos. Sin embargo, los sofistas eran personas que conocían diferentes culturas debido a su espíritu viajero y que eran capaces de imponer en entredicho las leyes ya establecidas, acusando de que dichas leyes no formaban parte de lo que se entendía por entonces naturaleza del ser humano y que simplemente era una imposición por conveniencia o bien por acuerdo y conciliación. Por lo tanto, los sofistas utilizaban una de las armas más poderosas, especialmente cuando el saber simplemente venía de la divagación y no venía de la experimentación, cuando entonces la ciencia no era más que una parte más de la filosofía que estaba englobada por la filosofía. Pero a pesar de ello, hay que entender que la oratoria permite expresar una serie de argumentarios que puedan convencer a otras partes de nuestro punto de vista, pueden incluso esconder dobles intenciones, pueden acusar a otras personas, se puede manipular a terceros a través de sensaciones como el miedo, el sentimiento de culpa o acusaciones que realmente no son ciertas, pero que debido a invenciones que sí pueden parecer presentables a ojos de los demás, hagan que esa persona inocente al final termine siendo acusado. Así que en el videoprograma de hoy vamos a hablar de los sofistas y del poder de la oratoria. Uno de los máximos exponentes de la filosofía de los sofistas fue Protágoras. Cuenta la leyenda que Protágoras cobraba dinero por impartir clases donde ayudase a sus alumnos a fomentar la oratoria y la retórica. Un día, uno de sus alumnos le dijo que en caso de que le ayudase a ganar un juicio y que este fue ganado por él, le pagaría una cuantiosa, importante cantidad de dinero. Sin embargo, los juicios se fueron celebrando y ninguno de ellos fue ganado por el alumno. Cuando el alumno habló con Protágoras, Protágoras le expuso la siguiente escena. Montamos un juicio paralelo. Si yo soy capaz de ganarte a ti un juicio, sí, tú me pagarás a mí el dinero acordado. En caso de que tú me lo ganes a mí, como hemos dicho anteriormente, que en caso de que ganases un juicio me pagarías el dinero, también me pagarás el dinero. Quiero decir con esto que los sofistas incurrían constantemente a situaciones en las cuales el individuo no pudiera tomar ninguna decisión alternativa. Es decir, trataban mediante la oratoria de arrinconar al sujeto. De ahí que utilizasen la oratoria para manipular o persuadir al individuo y sobre todo para relativizar aquello que se aceptaba como verdadero y único. Además de Protágoras, también tenemos otro de los filósofos que destacó dentro de la filosofía sofista, que fue Georgias, ¿vale? Para Georgias, el bien y el mal no existían, y si existían no se podía explicar, puesto que la realidad no se forma en nuestra mente debido a que en nuestra mente también soñamos. Por lo tanto, aquello que se forma en nuestra mente no es más que imaginación y no es en sí la propia realidad. Por lo tanto, si existiese el bien y el mal, tampoco sabríamos explicarlo, puesto que en nuestra mente no se forma en sí la propia realidad. Eso llevaba a la defensa de una de las corrientes filosóficas que con posterioridad se denominó el escepticismo, es decir, la no credulidad en los valores existentes dentro de la sociedad como tales, ni en la forma de organización de la sociedad como tal, ni en los conocimientos aceptados y que se encuentran vigentes actualmente. Para este tipo de filósofos también las leyes, como mencionamos anteriormente, obedecían exclusivamente a
convencionalismos, o bien eran imposiciones o bien eran acuerdos. Por lo tanto, lo que sucedía es que las leyes no eran naturales, variaban de una época a otro y de un lugar a otro. Por lo tanto, lo que sucedía es que defendían la filosofía conocida como el relativismo. Depende en qué época y depende en qué lugar existirían unas leyes y unas normas de convivencia u otras. Asimismo, estos filósofos se definían como agnósticos, es decir, ellos no podían explicar desde el punto de vista de conocimiento la existencia o no existencia de Dios. Eso significa que en la medida que nosotros imaginamos y no conocemos la realidad como tal, tampoco podremos averiguar si Dios existe o no existe. Por lo tanto, esa pregunta no tiene respuesta. Pero algunos iban más allá y caían en corrientes que se denominaban ateas, es decir, defendían la no existencia de Dios. Decían que si para los dioses etíopes eran representados de una manera diferente a como se representaban los dioses griegos, que se representaban con fornigos y de color rubio, su pelo, entonces lo que sucedía es que un toro representaría a un dios supremo como el toro más grande jamás conocido. Quiero decir que los dioses tenían una visión absolutamente antropomórfica y por eso simplemente eran producto del imaginario del ser humano, pero no era producto de la existencia de los mismos. Pero ¿quiénes son los sofistas del siglo XXI? ¿Quiénes son aquellos que con sus discursos, con sus argumentos, crean conceptos, crean leyes que en definitiva para nosotros generan toda una realidad? A continuación hablaremos de los principales sofistas en nuestro siglo XXI. Los mejores sofistas que tenemos en nuestra actualidad son los políticos. Ellos utilizan el sofismo por excelencia. Uno de los mecanismos de cambio de percepción que utilizaban los sofistas era el cambiar de tema cuando a ellos no interesaba por dónde avanzaba la conversación o la dialéctica en la cual habían entrado con otras personas que defendían posiciones diferentes. Los políticos son especialistas en eludir aquellas preguntas que no les interesan y inmediatamente cambiar el contexto o el tema a tratar, inclusive en discusiones entre ellos, incluso hablando de un mismo tema. Y si no, fíjense cómo cuando aquí en España se ha tocado el tema de la corrupción, unos y otros se han acusado de corrupción. Uno lo hacía mediante la Gürtel, otro lo hacía mediante los ERES. Y aquellos nuevos que todavía no habían tocado poder y acusaban a los ya partidos tradicionales de corrupción, estos mismos tradicionales trataban de buscar corrupción donde casi no la había o prácticamente no la había en los nuevos partidos, lo cual no significa que no la pueda haber en caso de que llegue al poder. Pero una vez más, aquí utilizamos el poder de la oratoria para desviar el centro de atención en aquellas preguntas o aquellos temas a tratar que perjudicaban al político o al partido al cual representaba en cuestión el político. A su vez, los políticos son especialistas en saber que, en definitiva, lo que nosotros pensamos y nuestros valores son relativos en la medida que se conforman a partir de nuestras experiencias. Ellos tratan de cambiar los relatos, tratan de cambiar las narraciones de los hechos con el fin de mover nuestro pensamiento y acercarnos a su forma de pensar para que al final compremos su discurso. Así pues, los políticos son el mayor ejemplo de sofismo que existen en nuestra sociedad. ¿O te imaginas en una sociedad democrática donde hay que comprar el voto, donde hay que ofrecer como contrapartida toda una serie de argumentarios que seduzcan al ciudadano a un político que no fuera un buen orador? Yo no sería capaz de imaginármelo. Probablemente el fracaso estuviera asegurado. Pero solo los políticos tienen esa habilidad para cambiar nuestra percepción, tienen esa habilidad para envolvernos en un contexto que les interesa que surja en nuestra mente para manejarnos a su antojo y por lo tanto conseguir tocar poder y perpetuarse en el mismo. Los políticos son especialistas en traer problemas para justificarse como solución a los mismos, pero por desgracia no son los únicos.
que de alguna manera u otra, con intencionalidad, tratarán de cambiar nuestra percepción para tratar de manipularnos. Os aseguro que hay seres bastante peores que ellos y que incluso estos propios seres también están involucrados dentro del mundo de la política. Pero ahí no acaba todo. No solo los políticos tienen ese poder de cambiar nuestra percepción. Por desgracia, en nuestra sociedad estamos rodeados de personas antisociales, psicópatas, narcisistas, sociópatas, personas tóxicas, que para ellos, al igual que los sofistas, el bien y el mal no existen. Simplemente lo bueno para ellos es aquello que es útil, aquello que produce un resultado. Por eso estamos tratando con personas absolutamente maquiavélicas que relativizarán todo lo posible y en su discurso tratarán de generar una impresión en nosotros mismos que nos lleve a convencernos, en algunos casos, de que nosotros somos los victimarios y ellos las víctimas de los hechos acontecidos, o en algún otro caso tratan de estimular sentimientos de miedo que nos aflijan al mismo tiempo que tratan de convertirse en meteculpas. Por eso hay que tener cuidado con todo este tipo de personajes que bien saben hacer uso del sofismo para, en definitiva, generar una realidad en la cual nos envuelva en la medida que ellos manejan los hilos de esa realidad y que nosotros hemos aceptado al no percatarnos de que han cambiado nuestra percepción, rompiendo así con nuestra subjetividad. Como habéis podido comprobar, para los sofistas no existe la realidad. Las palabras, en la medida que evocan un concepto y dentro de un contexto, producen una serie de sensaciones y una serie de percepciones que lo que hacen es que construyan imágenes en nuestra mente y por lo tanto nosotros lo que hagamos es construir una serie de narraciones y de relatos que para nosotros mismos sea la propia realidad. Así pues, la oratoria tiene esa capacidad de crear esos conceptos y de crear esa realidad y por lo tanto de persuadir a los sujetos. Al igual que hay personas que utilizan la oratoria y diferentes mecanismos que utilizaban los sofistas para manipular, llevar dobles intenciones y satisfacer sus anhelos o instrumentalizando a los demás, de la misma manera tú tienes esa capacidad de percatarte de la verdadera intención del otro siempre y cuando seas capaz de cuestionar el discurso que ofrece la persona ante los hechos ocurridos o los presentados. Al mismo tiempo, tú también tienes esa capacidad de cambiar la percepción de los demás, no utilizándolo con afán de lucro, sino en este caso con un afán puramente altruista. Los psicólogos, por ejemplo, son especialistas en cambiar esa percepción negativa que tienen aquellos sujetos que están abordados por el negativismo y conseguir aliviarles y librarles de un estado emocional negativo en el cual se sienten atorados y bloqueados. Por lo tanto, no solo en sí la oratoria se utiliza con fines negativos, sino en una sociedad cívica donde lo que impera es la empatía y las normas sociales. El sofismo lo podemos utilizar para conciliar, para negociar, para defender nuestras posiciones y también, ¿por qué no?, para ayudar a cambiar aquella percepción negativa de aquellos individuos que tienen un autoconcepto negativo de sí mismo, así como una visión pésima de la vida. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta. Como siempre os digo, espero que entréis en nuestro blog, que participéis y desde voluntad infinita desearos que seáis felices. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente videoprograma.
Chao.